bien, bienvenidos al Museo Agua y Tierra Interactivo. Hemos cogido el buen hábito de hacer nuestras tertulias, que así le llamamos, charlas, conversaciones, en donde nos invitamos todos a reflexionar. Porque un aspecto importante para empezar a despertar ese bichito de la indagación, ese bichito de la investigación, es conversar. Y si ya lo hacían desde hace muchísimos años Aristóteles, Platón, pues aquí en el museo también lo estamos haciendo. Y hoy lo vamos a hacer con Neido Hidalgo, él es nuestro invitado. De verdad, agradecerle a Neido porque está siempre atento del Museo Agua y Tierra Interactivo, es especialista del Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología, CONCITEC, y hoy está en Cajamarca. Está en Cajamarca porque a él lo trae todo un compromiso de seguir levantando acciones a favor de la divulgación y popularización de la ciencia. Pero también nos acompañan otros protagonistas. Estuvimos coordinando con ellos, están jóvenes, estos jóvenes inquietos que les gusta, que tienen ese bichito y los mueve por el tema de la ciencia, por compartirlo también, no quedarse con lo que tienen adentro. Entonces nos acompaña la Red Juvenil de jóvenes voluntarios ambientales de Cajamarca, por ahí está Fátima, también nos acompañan los jóvenes de Amautas Mineros, ¿no? Ellos son una asociación muy activa, al igual que la Rajucaj, y que vienen levantando acciones a favor del cuidado del ambiente, pero tras de eso es también divulgar aspectos importantes con respecto a conocimientos de minerales, conocimientos sobre la tierra, conocimientos sobre el suelo, conocimientos sobre el agua. Entonces, desde ahí nos junta también a nosotros, ¿no?, esos intereses comunes. De igual manera, la Dirección Desconcentrada de Cultura y una compañera que también está por acá, interesada, siempre atenta a las acciones del museo. Y lo sabemos porque en la página de Facebook nos ponen like, nos están haciendo los comentarios y nosotros felices. Bien, vamos a empezar esta conversa. Yo aquí me quedo y voy a dejar a Neido ya para que él se sienta libre. Nos presente un tema muy importante. ¿Qué tema vamos a conocer? Como ustedes saben, el Museo Agua y Tierra Interactivo es una iniciativa de la Asociación Los Andes de Cajamarca. Nosotros somos el organismo corporativo de Newmont Yanacocha y este compromiso de la corporación por construir, contribuir a la construcción de una sociedad educadora. Un museo es un espacio de educación no formal, pero también en las acciones que vamos realizando involucramos a un buen porcentaje de niños, ya estamos bordeando los 26,000 visitantes y eso nos pone felices, porque significa que estamos contribuyendo a la construcción de una cultura de una población y de una ciudadanía que quiere construir conocimiento. ¿Para qué? Justamente, en el tema nuestro es para cuidar nuestro planeta, pero conociéndolo, entendiéndolo desde sus diferentes elementos, agua, tierra y minerales. Bien, el tema que nos ha traído y que Neido va a compartir con estos jóvenes y luego lo va a conversar, y estoy segura que estos jóvenes críticos también van a tener varias preguntas ahí en esa cabecita, es el tránsito camino a un Museo Nacional de Ciencias y Tecnologías. A ver, ¿qué novedades nos traes? Neido, adelante. Gracias, Erika. Pensé que no iba a empezar. Bueno, mi nombre es Neido Hidalgo, soy especialista del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, y formo parte del equipo que desarrolla las acciones de popularización de la ciencia en el CONCITEC, ¿no? Desde el 2017 al 2021, el CONCITEC tuvo un programa especial denominado Programa Especial de Popularización de la Ciencia, que, como su nombre lo indica, tenía o tiene el objetivo de hacer divulgación científica para promover el desarrollo de la cultura científica, ¿no? Este programa culminó el 2021 porque un programa tiene de vida 5 años, pero ha tenido un significativo éxito, así que CONCITEC ha incluido todas estas acciones ya como acciones permanentes, y esa es una muy buena noticia. Vamos a seguir haciendo popularización de la ciencia en nuestro país, y pues eso me trae aquí a Cajamarca porque nosotros estamos muy encantados con el Museo de Agua Tierra Interactivo, con el trabajo que viene haciendo, y sobre todo porque es un espacio regional desde donde se promueve la ciencia y la tecnología, ¿no? La ciencia, en este caso, del agua y de la tierra. Bien, y transversalmente todas las demás. El tema que voy a hoy día comentarles lo presentamos en
primer encuentro de mediación pedagógica en espacios y museos de ciencia que se desarrolló en mayo de este año y que convocó a muchos especialistas, la mayoría de ellos internacionales, ¿no? Expertos, divulgadores de museos de ciencia y tecnología de España, de Colombia, de Argentina, de México, de Brasil, ¿no? Que se juntaron aquí en el Perú, articulados por el CONCITEC, y fue una magnífica ocasión para hablar sobre justamente la importancia de la mediación en espacios de ciencia. Bien, entonces, este tema, el transitado camino a un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, espero que sea de su interés, es un repaso de cómo se ha ido haciendo o cómo se han ido generando museos de ciencia en nuestro país. Bien, entonces la primera, bueno, esto ya lo saben, el CONCITEC es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es el ente rector de las políticas de ciencia y tecnología en nuestro país. Se debe saber más porque en este momento hay una discusión para la generación de un ministerio de ciencia y tecnología, ¿sí o no? Un ministerio es palabras mayores, es muy importante, espero que en algún momento seguramente tengamos ese nivel y el CONCITEC seguramente pasaría ya de ser un consejo nacional, un ente adscrito a la PCM, a ser ya un ministerio, ¿no? Siguiente. También les dije que el CONCITEC viene haciendo actividades de popularización de la ciencia para promover la cultura científica en nuestro país. El CONCITEC, por ejemplo, junto con el Ministerio de Educación, promueve la Feria Escolar de Ciencias Eureka, que seguramente ustedes conocen, espero que en su época escolar hayan participado en Eureka. Promueve exposiciones itinerantes, es decir, exposiciones museográficas muy ligeras en el sentido de su ergonomicidad, ¿no? O sea, que fáciles de desarmar, armar, montar, llevar, eso, pero con mucho contenido científico. Y como no las pudimos sacar el 2020 y 2021 por la pandemia, las virtualizamos. Entonces también las pueden encontrar en el internet, ¿no? Ciencia en la cocina, agua que no has de beber, Shikra, esas exposiciones están virtualizadas. Hemos virtualizado 3 exposiciones en 2 años, entonces es un buen trabajo. Las exposiciones y otros proyectos de prefiguración. Esto que les estoy mencionando entonces tiene que ver mucho con los trabajos para tratar de promover los museos y las exposiciones museográficas de ciencia. Bien, siguiente. Bueno, lamentablemente en nuestro país no tenemos un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Lo tuvimos, pero ahora en este momento no lo tenemos. Y siempre estamos tratando nosotros de promover la ciencia y la tecnología en los museos que ya existen, ¿no? El elenco estable que el Ministerio de Cultura dice que tenemos, el número de museos estables que el Ministerio de Cultura, registra es alrededor de 400, ¿no? 400 museos. Propiamente de ciencia y tecnología, como tal, podemos reunir más o menos a 12 museos. Pero si hacemos un poquito más amplia la lectura, podemos llegar a 100 museos. ¿Cómo damos un salto de 12 a 100 museos? Porque podemos contabilizar aquellos museos que tienen colecciones científicas o que hacen investigación científica. Por ejemplo, ustedes entenderán que el Museo Señor de Zipán o el Museo del Sitio de Pachacamac hace mucha investigación científica, ¿no? Ok, no tiene una colección o una exposición referida pues al átomo o a la célula, ¿no? O al ciclo del agua, pero tiene sus exposiciones sobre historia de Pachacamac, tienen mucha investigación científica desde la arqueología, que es una ciencia. Entonces, son espacios, son museos que promueven la investigación científica. Bien, entonces allí tenemos ya un poco más de museos, ¿no? Algo de 106 museos que trabajan con colecciones científicas, que hacen investigación científica. Si nos damos cuenta, Brasil tiene 272 museos registrados relacionados con ciencia y tecnología, México 140, Argentina 149 y Colombia un poco menos, ¿no? Pero el Perú estaba un poco todavía en la saga, o estamos todavía un poco en la saga en espacios de ciencia y tecnología. Siguiente, por favor. Por eso es el tema que tratamos siempre de promover estos espacios de generación de la ciencia y la tecnología. Bien.
Vamos a ir un poco hacia los antecedentes, los espacios precursores. Yo les he dicho que en este momento no tenemos un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero hemos tenido, ¿no? ¿Y cómo llegamos a esto? Bueno, podemos hablar de las exposiciones públicas que se dieron, que si bien no eran museos, sí traían información científica, conocimiento científico entre la población. Por ejemplo, en 1851 se dio la gran exposición óptica mecánica de astronomía a cargo del gabinete óptico. ¿Qué cosa era el gabinete óptico? Bueno, el gabinete óptico era un comercio, era un teatro, ¿sí? Era como un cine, antes que existe el cine, ¿no? Entonces allí la gente venía, se sentaba así como esta, y con todos los adelantos de la época les pasaban vistas, como decir esto, ¿no? Les pasaban vistas diferentes imágenes. Podían haber un día, un fin de semana, pasarle vistas de todos los puentes de Europa, ¿no? O pasarle vistas de todos los castillos de Alemania. Y eso se leía en el comercio, porque el gabinete óptico publicitaba sus funciones, como un cine, como un teatro. ¿Bien? Y dentro de esas funciones, en muchas oportunidades, el gabinete óptico trajo exposiciones científicas, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, astronomía moderna, las mejores vistas de los cielos estrellados, del sistema ptolomeico, la figura de nuestro globo demostrado, el efecto que causa el día y la noche alternativamente, vistas telescópicas por Herschel del Sol y de la Luna, el movimiento diurno de nuestro planeta, etc. Este era el adelanto. ¿Cuál es el adelanto astronómico en este momento? Las imágenes que ha arrojado el telescopio James Webb, ¿no? Enorme, del espacio más profundo, ¿no? De millones de años luz. Imaginen entonces el adelanto, desde esa época que los limeños o los peruanos tuvieron las primeras imágenes astronómicas, al día de hoy, que podemos ver imágenes astronómicas de un telescopio en el espacio, como es James Webb, ¿no? Y sobre el universo profundo. Entonces, esta tal vez puede ser una de las primeras. Otra también que hemos anotado aquí fue la primera exhibición pública del alumbrado a gas, ¿no? Eso debe haber sido pues también muy llamativo, muy interesante para el público, ¿no? Que se haga la demostración del alumbrado a gas, en un tiempo en que la gente solamente se alumbraba con velas de cebo, ¿no? Que no había otro tipo de iluminación. Entonces, la empresa que trajo esa innovación hizo demostraciones públicas, la gente podía ir a ver la luz que emitía el gas, ¿no? Y a partir de allí se le explicaba qué cosa era el gas, cómo se transportaba el gas a través de cañerías, qué denotaba el consumo del alumbrado a gas, dónde se iba a poner el gas, toda esa información que ya la podía ir manejando un vecino. Por cierto, ustedes saben que la palabra gasfitero proviene de estas épocas, del gas. Cuando se implantó el gas, las personas que reparaban las tuberías de gas, obviamente se llamaron gasfiteros, ¿no? Y ahora, ¿a quiénes denominamos gasfiteros? A los que reparan las tuberías de agua, ¿no? ¿No deberían ser aguateros? ¿O griferos? ¿Por qué se les llama gasfiteros? Porque el gas desapareció. Cuando llegó la electricidad, el gas desapareció. Era mejor la electricidad. Y estas personas que reparaban las tuberías de gas tuvieron que ingeniárselas para seguir trabajando, ¿no? No iban a quedarse sin trabajo. Así que se dedicaron a reparar las tuberías de agua, ¿no? Y se quedaron con el nombre, se quedaron con el apelativo. Llama al gasfitero para que repare la tubería de agua. Por eso que solamente en el Perú se les llama gasfiteros. ¿Bien? Ok, otro momento es en 1878, cuando se da la primera marcha blanca del tranvía a sangre. Esto también puede haber sido de alguna u otra manera interesante, ¿no? El primer transporte público fue los tranvías, que luego pasaron a ser tranvías eléctricos. Entonces, estamos aquí anotando hitos a través de los años en el cual la población tuvo acercamiento con la ciencia y la tecnología. Bien, acercamientos públicos.
¿Por qué? Porque no había un museo de ciencia y tecnología, obviamente, ¿no? Entonces teníamos que esperar ciertos momentos en nuestra historia, en nuestro desarrollo, en que aparecía, pues llega a Cajamarca el circo tanto y ese circo trae las primeras imágenes del planeta Urano, ¿no? Entonces toda la gente iba a ver. Bien. Bueno, y además, por supuesto, se iban formando gabinetes. Gabinetes se les llama a las primeras colecciones, ¿no? Gabinetes de arte, gabinetes de arqueología, gabinetes de historia, y también había gabinetes de historia natural. Por ejemplo, ahí está los de Antonio Raimondi, ¿no? El gabinete de historia natural de Antonio Raimondi. Es muy importante porque a partir de los gabinetes o de las colecciones particulares se van a formar luego los museos. ¿Bien? Y así como había esa parte formal de los gabinetes que tenían cierto estudio de la parte científico-tecnológica, también había, por supuesto, la parte pues más trivial, ¿no? La parte más de curiosidades. ¿Ah? Por ejemplo, en estas actividades que veía el público también había funciones de fantasmas. Ustedes lo pueden registrar en los diarios, ¿no? Si hacen un seguimiento a esos diarios antiguos, uno de ellos El Comercio, pueden leer noticias donde dicen, vengan a ver la función donde vamos a presentar a los fantasmas, o vamos a presentar a las sirenas, o a los autómatas, que era el nombre predecesor de lo que ahora llamamos robots, ¿no? Entonces allí iba la gente y con trucos se presentaba pues la imagen de un fantasma, o con trucos se presentaba la imagen de una sirena. Por ejemplo, ahora si hacemos una comparación con noticias actuales, ustedes habrán escuchado, por ejemplo, de ese esqueleto de marciano, me parece, que se ve en la cultura Paracas, ¿no? Eso también podría ser seguramente un montaje, ¿no? Entonces, esas cosas ya se veía desde el siglo XVII y siglo XIX, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Pero aparte de esto, hay tres grandes momentos oficiales, es decir, promovidos desde el Estado, donde se da una una relevante protagonismo a la ciencia y la tecnología. Todavía no hay museos. En 1869, la Escuela de Artes y Oficios promueve la primera exposición industrial de Lima. Y aquí el adelanto de ese tiempo era el daguerrotipo, que es el antecesor a la fotografía. Bien, entonces aquí la innovación de ese tiempo, de esta feria industrial de 1869, es el daguerrotipo. Participaron muchos daguerrotipistas, iba la población, iban los jóvenes, así como ustedes, para para conocer ese adelanto de la técnica de la ciencia. En 1872, ¿sí?, se da la primera feria en el Palacio de la Exposición, que hoy es el Parque de la Exposición, donde está el Museo de Arte de Lima, ¿no? Y se presentaron muchos adelantos tecnológicos de la época. Y aquí se da la primera gran exposición minera, ¿sí? Aquí se presentan todas las riquezas mineras del Perú. Aquí tenemos nosotros la imagen del Museo de Arte de Lima. En los exteriores e interiores se hace la primera gran feria industrial. Se presenta la primera gran exposición de 1802. Esto ocurrió entonces hace más o menos 150 años, ¿no? Hace 150 años exactamente. Bien, y luego en 1921, con motivo del primer centenario de nuestro país, de la independencia del Perú, 1921, se da la gran exposición internacional de industrias de 1921. Y aquí, pues los adelantos ya eran los automóviles, ¿no? El automóvil era el adelanto principal que se exhibía aquí. También eran, por supuesto, los motores eléctricos. Ya el Perú comenzaba a ser conquistado por los motores eléctricos, ¿no? Cada municipalidad llevaba su motorcito eléctrico y lo hacía funcionar 3, 4 horas para llevar una tenue iluminación eléctrica, ¿no? Entonces, mientras que en Lima ya teníamos alumbrado eléctrico permanente, todo, en los pueblos del interior todavía no era así. ¿Bien? Aunque Cajamarca sí, porque nosotros hemos escrito sobre Cajamarca, ahí estuvo la familia Santaolalla,
¿no? Que hicieron una central hidroeléctrica en Cajamarca desde muy temprano, ¿no? Desde inicios del siglo XX, ¿no? Bueno, entonces estos son los tres momentos. Aquí hay una parte, estos son los tres momentos, 1869, 1872 y 1921, de las grandes exposiciones promovidas por el gobierno, ¿no? Exposiciones donde se presentaba los adelantos principalmente tecnológicos, ¿no? Y científicos de la época. Esto es más o menos un poco entendido como que el Perú, el gobierno, se ponía al día de los adelantos científicos y los acercaba al público en general. ¿Bien? Siguiente. Esta fotografía, por ejemplo, es de una de esas ferias, es la firma Grace. Miren los motorcitos eléctricos de aquí, ¿no? Pequeños todavía, que se vendían como pan caliente, llegaban, lo compraban los mineros, los hacendados, las municipalidades, ¿no? Para ofrecer electricidad muy pequeñita, ¿no? Una electricidad muy tenue, en realidad, dentro del interior del país, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, si hablamos dentro de ese concepto de los museos de ciencia, obviamente tendríamos que decir que el primer museo de ciencia fue el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que queda en la avenida Arenales en Lima, porque este se creó en 1918 a partir de un gabinete, es decir, de una colección que había ido formando la Universidad San Marcos, ¿no? Con colecciones de diferentes, pues, profesores, docentes, y de un gran naturalista italiano llamado Antonio Raimondi, ¿no? En 1910 ya existía este gabinete, estas colecciones, y en 1918 se crea el Museo de Historia Natural. Podríamos decir que este museo es el primer museo de ciencias, ojo, de ciencias en nuestro país, pero es un museo temático, porque responde a Museo de Historia Natural, ¿no? Animales, peces, minería, paleontología, que es lo que trata este museo, ¿no? Siguiente. Luego, otro momento importante en el cual la ciencia y la tecnología se acerca al poblador en general es la aparición de la radio en nuestras vidas, ¿no? La radio es en realidad producto de varias invenciones, ¿no? Que se fueron sumando, ¿sí? Y se generaliza cuando ocurre la llegada de la electricidad, ¿no? Ustedes saben que la electricidad tiene dos tipos, ¿no? Corriente alterna y corriente continua. La corriente alterna es la que nos reparten y la obtenemos del enchufe, ¿no? Cuando enchufamos algo está alimentándose de corriente alterna. Y cuando viene en pilas o en baterías, se llama corriente continua, ¿sí? Las radios, por supuesto, funcionan con ambas, ¿no? En la sierra utilizaban mucho las pilas, entonces eran radios que funcionaban con sus pilas, baterías, con corriente continua. Y también habían las radios o los equipos que se enchufaban y esos trabajan con corriente alterna, ¿no? Por eso que la radio tuvo una amplia conquista del territorio nacional, porque no dependía de un enchufe, no dependía de que en una ciudad haya electricidad o no, dependía también de las baterías, de las pilas. Entonces la radio conquistó todo el Perú, llegó a todas partes. Si ustedes hacen pues una encuesta desde los pobladores más antiguos, saben que en cualquier pueblito, por más alejado, tuvieron su radio, ¿no? Y eso conectaba. Y no necesariamente tenía que captar una emisora de Lima, una emisora de Trujillo, una emisora local, no. La onda corta captaba radios o emisoras, perdón, de Brasil, de Colombia, de Ecuador, en un cielo más limpio, menos contaminado. Estoy hablando de contaminación por ondas, ¿no? Se podía captar muchísimas más emisoras de todas partes del mundo. Y eso ocurría hasta los años 70, por ejemplo. Hasta los años 70 cualquier radio captaba una emisora de Alemania, con suerte una de Japón, fácilmente una de Brasil o una de Ecuador. Ahora ya no. El cielo está invadido de muchísima información digital, de muchísimas ondas, ¿no? Bueno, ahora tenemos pues los teléfonos celulares, tenemos los satélites, en fin, tenemos
la televisión digital. Entonces nuestra atmósfera está recontra ya invadida y contaminada de emisiones. Hace 100 años atrás eso no ocurría y las radios pues tuvieron entonces el mejor escenario para multiplicarse. Bien, en el Perú la primera radio fue la OAX4Y, que se fundó el año de 1925, ¿sí? Esto hizo que se multiplicaran los dispositivos de radio en todas las casas, y los que no tenían la posibilidad pues tenían al vecino o se iban a las estaciones de radio que ponían los parlantes, como el de allá, afuera, y la gente iba a escuchar las radionovelas, los noticieros, los programas de música popular, ¿no? En fin, por eso se volvieron tan populares también las radionovelas, ¿no? Todo el mundo vivía en torno a la programación de una radio, ¿sí? Y la primera transmisión experimental, entonces para el año 40 ya las radios habían tenido un súper gran crecimiento. Entonces, ¿qué involucra la aparición de la radio? Que la gente comience a conversar sobre tecnología. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre para que la radio pueda captar las voces de la persona? Eso fue la primera pregunta que se hicieron las personas que obviamente comenzaban a conocer la radio, ¿no? Y ahí se les explicaba, hay un emisor, hay un receptor, están utilizando ondas, las ondas viajan de manera semicircular, en fin, todas esas cosas que ya entran al vocabulario de las personas en general. ¿Bien? Y también muchas cosas más. ¿Cómo funcionan? Antes que nosotros comencemos a trabajar el celular y sepamos cómo funciona el celular, por qué se carga un celular, qué aplicaciones se descargan en un celular, esto era el dispositivo que llamaba la atención. ¿Cómo mantengo mi radio limpia? ¿Cómo altero la impedancia? ¿Cuánto tiempo funcionan las pilas? Todo eso es manejo de tecnología. Entonces, si yo dependo de unas pilas, también me voy a hacer preguntas sobre la energía contenida en una pila, ¿sí o no? Por eso que estos artefactos fueron muy importantes también para popularizar la ciencia y la tecnología. ¿Bien? Y el otro fue obviamente la televisión. En el Perú la primera transmisión de televisión fue el año 39, ¿no? Y recién el año 58 se inicia un canal de televisión, que fue el Canal 7, se llamaba de otra manera, con ayuda del Ministerio de Educación y de la UNESCO, ¿no? Siguiente, por favor. Los años de la televisión, ¿no? Seguramente en sus familias ustedes tienen una foto así de vieja, allí con toda la familia reunida celebrando un cumpleaños, ¿no? Con la gelatinita, con las botellas de gaseosa, con los bocaditos y todos los primos, todos los amigos, ¿no? Lindas imágenes. Y ahí siempre acompañaban la televisión, ¿no? Hasta el año 60 los artefactos tecnológicos eran gigantes. Las radios en realidad eran enormes, eran un mueble más en la sala. Los televisores eran gigantes, eran un mueble más. Encima del televisor o de la radio se ponía la antena y se ponía el teléfono, que también era gigante. ¿Por qué? Porque era todo para durar. Todo era hecho con sentido de eternidad. Ahora no, ahora todo es para que no dure y compremos más, ¿no? Muy bien, siguiente. Bueno, antes que comentemos cuál fue el primer museo de ciencia y tecnología, podemos comentar una experiencia muy interesante que fue el Museo Interactivo en el Perú. En el año 72 se da un plan de educación, ojo con esto, no formal, porque es un término muy relacionado con museos de ciencia, ¿sí? Este es el tiempo del gobierno militar. Hace poco ha muerto un general peruano, Morales Bermúdez, ¿le suena? Salió la noticia hace 3 días, creo. Murió el general Francisco Morales Bermúdez. Bueno, él fue el segundo presidente del gobierno militar. Entre el año 68 y el 80, el Perú fue gobernado por militares, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. El primer presidente de ese gobierno revolucionario fue Juan Velasco Alvarado, entre el 68 y el 75. Y del 75 al 80 fue el general Francisco Morales Bermúdez. Bien.
En esa época era pues todo muy nacionalista, los generales habían hecho todo muy nacional, hay que desarrollar todo de manera nacional, con mucha identidad, todo. Entonces desarrollaron un programa educativo muy fuerte, muy interesante, lo he leído. Tenían muy buenos pensadores este gobierno militar, o sea, gente muy capa, y desarrollaron un programa nacional de mejoramiento de la ciencia, PRONAMEC. Y este PRONAMEC involucraba obviamente la EBR, que es la EBR, la educación básica regular, o sea, los colegios, ¿no? Y aquí entonces ellos hacen un primer plan de popularización de la ciencia, y también aparece la primera propuesta de divulgación de la ciencia y la tecnología en el Perú. Entonces ellos comienzan a crear o a diseñar pequeños museos que deberían tener en cada colegio. Y el primero donde lo implementan es en el Colegio Guadalupe, ¿no? Y ellos dicen, vamos a hacer experimentos muy prácticos, ¿sí? Que lo podrían hacer en cualquier casa, y eso vamos a hacer una galería de 100 experimentos, y que el visitante, y que sobre todo los escolares y los padres de familia, lo visiten y también interactúen con esos experimentos. Y esos experimentos vamos a hacerlos viajeros, vamos a hacerlos itinerantes, llevarlos de aquí para allá, ¿no? Pero esta experiencia no era propiamente un museo, ¿no? No eran salas, no era una exposición museográfica permanente, no era una colección detrás, no, eran experimentos, ¿no? Ordenados de una manera museográfica, pero que tal vez tenían una característica muy de poco tiempo de duración, ¿no? Y así pasó, porque en realidad esta primera experiencia duró lo que duró el gobierno militar. ¿Cuándo terminó el gobierno militar? El 80. Y esta experiencia terminó incluso un poquito antes del 80, ¿no? Entonces no duró muchísimo. Bien, siguiente. Y en este documento de educación no formal de la reforma peruana, del gobierno que les digo militar, de revolucionario, ¿no? También, por supuesto, había esta propuesta de el primer plan de popularización de la ciencia, que involucraba este museo escolar que les dije, Museo Interactivo Escolar, como también pues involucraba ciencia a través de los periódicos, de los diarios principales del Perú, ciencia a través de programas de televisión, es decir, tratar de popularizar la ciencia y la tecnología. Bien, siguiente por favor. Pero aquí vamos nosotros entonces ahora a aterrizar sobre cuál fue el primer museo de ciencia y tecnología. Entonces aquí ya nos vamos a centrar en lo que comúnmente sabemos como ciencia y tecnología. Un museo que presenta ciencias de la Tierra, presenta los principales adelantos, presenta óptica, presenta física, ¿no? Y la concepción antigua de un museo de ciencias. Unas salas de mecánica, unas salas de electricidad, una sala para termodinámica, en fin. Ese tipo se dio con el primer museo que se llamó José Castro Mendívil. En realidad no se llamó José Castro Mendívil todavía. Nació con el nombre de Museo Itintec, Museo Tecno Itintec, el año 1979, todavía dentro del gobierno militar de las Fuerzas Armadas, pero era una iniciativa del programa educativo de las Fuerzas Armadas, no. Mientras que el anterior de los pequeños museos escolares, con experimentos fáciles y que terminaban pronto, era un planteamiento del programa educativo de las Fuerzas Armadas, este de acá no. Este fue una iniciativa de dos personas, el ingeniero Jorge Heró y el ingeniero José Castro Mendívil. Eran divulgadores. El primero era, en ese momento muy joven, era directivo del Itintec, había visitado muchos países y había visto la importancia de los museos y cómo se elaboraban los museos en esos países. No estamos hablando de Estados Unidos, de museos en Europa, ¿no? Entonces siempre que uno ve esas espectacularidades, ¿qué es lo primero que piensa? Si han tenido la oportunidad de viajar y ver esos museos, lo primero que uno piensa es, pucha, ¿cómo no tenemos esto en el Perú? ¿No? Entonces, eso seguramente también pensaron ellos. Y no se quedaron en el pensamiento. Cuando regresaron, lo hicieron, ¿no?
Jorge Heró y José Castro Mendívil fueron los creadores del Museo Tecno Itintec. Y este Museo Tecno Itintec, en su primera sede, quedaba en la avenida Salaberry, hoy ya no existe. Yo incluso he ido hasta allí a buscarlo, ya no, ya. Lima ha cambiado muchísimo. Ni siquiera con el Google Maps, ya ni siquiera está en la casona antigua esta de aquí, ¿no? Bueno, entonces, este museo funcionó hasta el año 93. El año 86 cambió su nombre a Castro Mendívil. Murió Castro Mendívil ese año y en su memoria le pusieron Museo José Castro Mendívil. Siguiente. Podemos decir que es el primer museo de ciencia y tecnología porque fue un museo como tal. Y José Castro Mendívil se encargó de construir los casi 100 módulos que tenía este museo. Como estos, por ejemplo. ¿Sí? Que nos rodean. Bien. Él se encargó de diseñarlos, de proyectarlos y de construirlos. Obviamente con la ayuda pues de colaboradores técnicos, ¿no? Pero él se encargó de construirlos. Siguiente, por favor. Aquí está una fotografía de José Castro Mendívil, que les tengo una noticia muy importante. José Castro Mendívil es de origen cajamarquino, ¿no? Su familia es netamente cajamarquina, Castro Mendívil. Su familia era bien acomodada, ¿eh? Tenía muchas haciendas, ¿no? Pero pasaron también por un momento cuando murió el padre, se deshicieron de muchas haciendas. El hijo mayor, que fue el que tomó a cargo todo eso, se deshizo de muchas haciendas y finalmente se quedó con dos, La Colpa y Baños del Inca, ¿no? Y esas son de la familia Castro Mendívil. Él era un científico, él no estaba atento a esas cosas, ¿no? Él incluso estudió en el San Ramón, pero luego se fue a Lima y ya seguramente a Cajamarca regresó muy poquito. Pero él no es que no haya sentido Cajamarca, él estaba en otras cosas y es importante porque él dedicó su vida a la ciencia y la tecnología, ¿sí? Formó la Asociación Peruana de Astronomía, construyó él el planetario del Morro Solar, por eso que el planetario del Morro Solar en Lima también lleva su nombre, Castro Mendívil, ¿no? Y promovió el museo, promovió la televisión en el Perú, eso es importantísimo, y tanto así que un programa de televisión le dedicó un programa completo de homenaje a José Castro Mendívil el año 61. El 61, Pablo de Madalangoitia, que era el conductor de ese programa, le dedicaron un programa para hablar de José Castro Mendívil. Lo malo es que en esos años no se grababan los programas, así que no hay una grabación, no vamos a poder rescatarlo. ¿Bien? Pero José Castro Mendívil, ustedes, divulgadores científicos, deberían rescatarlo, deberían idear formas a través del TikTok, YouTube, Facebook, en fin, para hablar un poquito de él, resaltar su imagen y devolverlo a la identidad de Cajamarca, ¿no? Sumarlo ahí con otros personajes importantes de su región y recordar a todos los cajamarquinos que José Castro Mendívil, desde la ciencia, fue un gran peruano, ¿no? Bueno, entonces el museo abrió el 23 de marzo del 79 por Jorge Heró y Castro Mendívil. Jorge Heró todavía vive. Eran directivos de Itintec y desapareció por lo siguiente. Súper visitado el museo. Tenía 6 salas. Tenía 2 salas de mecánica, una sala de electricidad, una sala de electromagnetismo, una sala de óptica, una sala de termodinámica. Van 6, ¿no? Creo que dije 7, van 6. Y tenía también su taller, su auditorio. Entonces, después de visitar las salas, habían estudiantes que ayudaban a comprender cada módulo. Ahora van a ver los módulos. Iban a un auditorio y recibían una charla, todo muy lindo, muy bonito. Y en lugar de continuar, lo cerraron el año 93. ¿Por qué creen que lo cerraron? Siguiente. Una de sus máquinas preferidas, que la tenemos todavía, nosotros la hemos recuperado, la máquina de Van de Graaff, ¿no? Esta máquina, por frotamiento de la faja de caucho, eleva electrones a esta esfera se va a convertir en una nube cargada de electricidad, y cuando uno se acerca, hay una inducción y la electricidad trata de escapar. ¿Por dónde va a escapar la electricidad? Por los filamentos más delgados, más frágiles del cuerpo humano, en este caso los cabellos, entonces la electricidad escapa y te eriza los cabellos, ¿no? O si acercas la mano, recibes una descarga eléctrica, pero como es electricidad estática, es bajo amperaje, ¿no? Bien,
Entonces el museo tuvo muchos módulos, ahí está una foto del auditorio con uno de sus directores, el ingeniero Víctor Extremadoiro, dándole charla a los escolares. Ahí ven a los escolares ya usaban el uniforme escolar ese gris, ¿no? Tradicional. Siguiente. Llegó a tener más de 100 módulos, fueron diseñados por el propio José Castro Mendívil y fue cerrado el año 93 por lo siguiente. El año 93, ¿qué gobierno es? Fujimori, muy bien. Ese gobierno es Fujimori. Fujimori inició la modernización del Estado peruano, ¿sí? Entonces, todas las instituciones del Estado, él las modernizó o trató de modernizarlas. Entonces, el ITINTEC, que era el dueño de este museo, también entró a eso para modernizarse y se convirtió en el Indecopi. ¿Han oído hablar del Indecopi? Sí, ¿no? El Indecopi es súper famoso. El ITINTEC se convirtió en Indecopi, se modernizó y se convirtió en Indecopi. Y el Indecopi moderno, nuevo, reorganizado, dijo, pero mi función no es tener un museo. Yo voy a velar por la calidad del consumidor, por la defensa del consumidor, todas esas cosas, no por un museo de ciencias. Lo siento, no puedo hacerme cargo. Y cerraron el año 93 el Museo José Castro Mendívil. ¿Sí? Y las piezas fueron llevadas a otro espacio para guardarlas, pensando en que se iba a construir un museo nacional y esas piezas iban a estar allí. Lamentablemente eso no ocurrió. Nunca se concretó un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y las piezas durmieron por muchos años y pasaron por muchas instituciones. Pasaron por el INC, por el Parque de las Leyendas, pasaron por el Museo de la Nación, pasaron por Ministerio de Educación hasta llegar al CONCITEC. El año 2013 llegó los módulos al CONCITEC. Siguiente. Y nosotros lo guardamos, ¿no? Y lo recuperamos. Esta es la maqueta del proyecto que se tenía pensado hacer en el Parque de las Leyendas y que iba a almacenar una colección científica, ¿no? Se llamaba el Pulpo, porque tenía varios brazos así. Una iba a ser el área de tecnología, el otro de ciencias naturales, el otro de ecología, el otro de ciencias exactas. El visitante venía por acá y se paseaba, entraba a cada sala y le tomaba todo un día visitar este museo, ¿no? O sea, era realmente un museo nacional, gran museo, pero no se llevó a cabo. No se hizo. Solamente se llegó a hacer la maqueta. Quedó en maqueta. ¿Bien? Y los módulos fueron guardados por muchos años. Aquí está, imagen real de los módulos, ¿no? Guardados ahí, empaquetados. Obviamente, moviéndolos de un lado para otro, tuvieron que irse malogrando varios, ¿sí o no? ¿No? Se rompieron, se malograron. Al final de los 100 módulos quedaron algo de 40 módulos. ¿Sí? Y esos 40 módulos el CONCITEC los recuperó. Siguiente. Los recuperó y hemos hecho varias cosas que luego les voy a contar. Pero antes, entre que desapareció el año 93, el Vía Crucis que pasó la colección, también hubo algunas iniciativas, para promover un museo de ciencias, porque todo el mundo se hacía esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no tenemos un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología? Es importante tener un museo de ciencia y tecnología, ¿sí? Todos los demás países que piensan en el desarrollo tienen museos de ciencia y tecnología, ¿sí? Ok, el Perú tiene mucho pasado histórico, es importante, qué orgulloso me siento yo del Imperio Incaico y de Chan y de Paracas, perfecto. Pero eso es mirar al pasado. Debemos mirar al futuro también, ¿sí o no? ¿Quién te hace mirar al futuro? ¿Un museo de sitio de arqueología o un museo de ciencia y tecnología con los avances tecnológicos? ¿Quién te hace mirar al futuro? Un museo de ciencia y tecnología, ¿no? Perfecto, es nuestra cultura, orgullosísimos de toda esa historia, pero también tenemos que mirar hacia el futuro. Y eso nos ayudan los museos de ciencia y tecnología. ¿Bien? Entonces necesitamos eso. Estamos en crecimiento, queremos ser un país desarrollado, tengamos más espacio. Eso fue
el argumento principal que dio pie a diferentes iniciativas. Una de ellas fue que desde el Congreso se dio el proyecto para la creación del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología el año 2004. ¿Sí? Acá dijeron, convertamos el Museo de la Nación, que queda en Javier Prado, en el Museo de Ciencia y Tecnología. Usemos la colección Castro Mendívil para el Museo de Ciencia y Tecnología. Cobremos una entrada pequeñita y el Estado que dé dinero además. Y podemos crear un fondo con algún impuesto, pero debemos tener un museo. Lamentablemente no se dio. Siguiente. Luego, otras bancadas reactivaron ese proyecto de ley para la creación del museo, pero nunca se aprobó. Siempre los congresistas están desconectados, ¿no? Ellos ven otras cosas, ¿no? Pero eso es así, no es de ahora. Eso es así en todos los países. En todos los países los congresos no son populares, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras un ejecutivo es una sola persona, el presidente, el legislativo son 130 personas. Entonces son multiplicado por 130, ¿no? Bien. Mientras tanto, en esas décadas hubo otras experiencias relacionadas a espacios museográficos de ciencia y tecnología. Por ejemplo, el año 86 se creó el Museo Histórico de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Que no ha logrado posicionarse, sostenerse, pero que sí se ha mantenido y eso es muy loable, ¿no? Y con esos gabinetes, con esas colecciones antiguas que un museo de creo que 400 años de historia obviamente logra reunir, se hizo este museo que si lo leen el nombre, les da esa característica, Museo Histórico, porque a través de todos esos siglos de trabajo de San Marcos, logró reunir gabinetes o colecciones de ciencias, ¿no? Entonces, eso es más o menos como decir, pucha, hubiera sido el colmo que no tengas nada de ciencias, ¿no? Entonces, esa es la importancia. El Museo de la Electricidad, inaugurado el año 94, que es más o menos una experiencia como esta. ¿Por qué es una experiencia como esta? ¿Cuál creen que es una característica fundamental del MAT? Sí, pero claro, todos los museos de ciencia y tecnología tienen que ser interactivos, si no, estás frito. No serías un museo de ciencia y tecnología si no eres interactivo. No. El MAT, por ejemplo, debe su origen al interés, al compromiso de una empresa socialmente responsable, ¿no? El Museo de la Electricidad se hizo posible gracias al interés y el compromiso de una empresa socialmente responsable, que fue, en este caso, primero Electrolima y después Electroperú. Electrolima creó el Museo de la Electricidad, una empresa de electricidad, y luego pasó este museo a Electroperú y Electroperú lo recibió y se encargó de auspiciarlo, mantenerlo, ¿no? Entonces también fue un compromiso de esta empresa Electroperú para con la educación, ¿no? Pudieron haber dicho, oye, no, mi giro es la electricidad, ¿yo por qué me voy a hacer cargo? Pero no, pues justamente eso son la importancia de empresas socialmente comprometidas, ¿no? Y esa es la característica. Entonces, ¿qué quiere decir en términos generales esto? Que sí funciona bien que una empresa pueda auspiciar un museo, ¿no? Ahora, ¿se imaginan, por ejemplo, un museo de las telecomunicaciones? ¿Quién podría auspiciarlo? Yo no lo he dicho. Un Museo Nacional del Agua, ¿quién podría auspiciarlo? ¿Ah? Bueno, y eso no es para nada lejano, ¿no? En otros países hay grandes parques tecnológicos, grandes museos que sus salas son auspiciadas por diferentes empresas, ¿no? Empresas de tecnología, empresas digitales auspician exposiciones sobre cuarta, quinta revolución tecnológica, ¿no? En Argentina, visiten la página de Tecnópolis, este gran parque de la ciencia y la tecnología, y lo auspicia la empresa de hidrocarburos, por ejemplo, ¿no?
que se hace cargo de un módulo, de un pabellón, la empresa de telecomunicaciones se hace cargo de otro pabellón. Entonces, es importante. Y el año 2006, el Parque de la Imaginación. Bien, acá está la fotografía, ¿no? Estos dos últimos todavía no se han logrado recuperar a sus actividades habituales post pandemia. Así que estamos esperando y cruzando los dedos que puedan recuperarse, ¿no? Bien, siguiente. Además también el 2011 la OEI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos, ¿sí? Apoyó la consultoría de un gran estudio llamado Hacia un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología para el Perú. Y aquí trabajaron 3 personajes muy importantes. El estudio estuvo a cargo de Benjamín Martí Corena, que actualmente es el presidente del CONCITEC. Es un físico de alto renombre y sobre todo un divulgador también de la ciencia. Julio Curoigua, el ingeniero a cargo de toda esta divulgación del Perú sísmico, que seguramente ustedes saben, y Luis Repeto, recientemente fallecido, que es el gran museógrafo, ¿no?, que ha tenido el Perú, ¿no? Y ellos 3 trabajaron en este documento, que ahora es el esqueleto para cualquier proyecto del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Por qué? Porque este documento da los ejes temáticos que debe tener un Museo Nacional de Ciencias adaptado al Perú, ¿sí? No temas estancos, sino proponen temas transversales, explicar la realidad del Perú a través de diferentes temas, la transversalidad, gracias. Es decir, no entro a una sala y solamente veo óptica, ¿no? No entro a una sala y solamente veo robótica, no, sino que los temas estén presentados de manera transversal. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, entrar a cuarta revolución tecnológica empezando por los quipus? Los quipus fueron el Big Data de los incas, ¿sí o no? Los quipus fueron los almacenadores de información. Es el antecedente peruano del Big Data. Y así podemos entender mejor nuestra realidad. Ese es el enfoque que propone. Bien. Siguiente. Además, por supuesto, el CONCITEC se compró el trabajo de promover un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Y hizo diferentes acciones destinadas a esto. Hizo el primer gran taller para el estudio de las propuestas de un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, con la presencia el 2013 de 2 importantes museógrafos franceses, Virginio Gaudenzi y Duranton, ¿no? También trabajó con la Municipalidad Metropolitana de Lima para un espacio para el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. En fin, se hizo diferentes acciones. Siguiente. Por ejemplo, el año 2013 hubo un proyecto súper interesante en Lima, que era el proyecto Vía Parque Rímac, que era ganar toda la ribera del río Rímac, a la altura del centro de Lima, del centro histórico, y hacer allí grandes parques, ¿no? Y dentro de esos parques destinar un área para el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Tenemos el documento escrito, firmado por Susana Villarán, cediendo el terreno para el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Pero ocurre lo que ocurre en política. Vino otro alcalde y dijo, no voy a hacer este proyecto. ¡Pum! Y nos quedamos nuevamente en el aire, ¿no? Esto es también un avance arquitectónico al nivel de planos de lo que hubiera sido el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en el proyecto Río Verde, zona de Cantagallo, pegadito al río Rímac. Siguiente. Bueno, y también el CONCITEC no ha dejado de continuar con estas acciones, ahora anotadas en su programa de popularización de la ciencia. El programa de popularización de la ciencia corrió del 2007 al 2021, no se concretó un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología a pesar de todos nuestros esfuerzos. Tenemos ciertas conclusiones allí. ¿Por qué no? ¿Por qué no hemos logrado hacerlo? Bueno, el CONCITEC siempre se planteó tal vez un megaproyecto. Cuando hablamos de Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, tal vez pensamos en el súper gran museo, ¿no?
y no pensamos en algo más pequeño, ¿no? Que pudo haber sido posible, ¿no? Entonces pensábamos en el proyecto que tenga jardín botánico, que tenga zoológico, que tenga planetario, que tenga todo, ¿no? Y entonces tal vez volamos. Además también lo pensamos desde Lima, y Lima no es el Perú, ¿no? Y tal vez hubiéramos avanzado pensándolo de la mano de alguna otra institución en una región del Perú. Por supuesto que es súper importante y hubiera sido tal vez lindísimo tener el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en Cusco, o en Cajamarca, o en Tacna. ¿Por qué en Lima? ¿No? Ese es importante. Son conclusiones. Y lo otro es que el CONCITEC también comenzó a promoverlo en solitario. Tal vez no creamos las redes que debimos crear para involucrar muchas más instituciones. Por supuesto que involucramos instituciones, pero para que colaboren con nosotros, no para sumarnos todos y trabajar el proyecto. Se habló con el Ministerio de Cultura, con Bienes Nacionales, con el Ejército, con diferentes instituciones, ¿no? Pero no se llegó a concretar por eso. Siguiente. Con el Ejército, por ejemplo, comenzamos a ver incluso hasta terrenos en los cuarteles, para que sean los espacios para el museo, ¿no? Para poder incluir ese espacio en un proyecto de inversión pública, y con el espacio en el proyecto de inversión pública pedir dinero al que nunca te va a dar, ¿no? Al MEF. Bueno, y además, como dicen las abuelitas, hay que pedir, ¿no? Porque ¿cómo es? Pedir a Dios y pedir poco es de locos, algo así, ¿no? Entonces hay que pedir siempre bastante. Bueno, y se hizo mucho, ¿no? Pero no se llegó a concretar, ¿no? No se llegó a concretar, se avanzó con un proyecto sí ya misional, es decir, en nuestra sede del CONCITEC. Se trabajó también un proyecto con el RIMAC. Ellos tienen un proyecto muy bonito que es Alameda del RIMAC, pegado al lado del río RIMAC. Esta es toda la zona del RIMAC. Ellos quieren aquí recuperarlo, hacer un malecón muy bonito en la ribera del río, y aquí también nos daban un terreno, pero eso tampoco ha avanzado mucho. Siguiente. ¿No? Y también se hizo una exploración junto al MUNA, el Museo Nacional, tampoco avanzó. Sin embargo, tenemos ya nosotros una exposición allí, ¿no? Es la exposición justamente El Mundo de la Experimentación, con los módulos de la colección Castro Mendívil. Este es el proyecto del Malecón del RIMAC del año 2017. Esta es una gran vía, la vía de evitamiento, ¿no? Que produce muchísimo monóxido de carbono. Y el proyecto incluye desaparecer todo esto, volver verde todo esto y hacer una reconstrucción urbana, ¿no? Con el río como protagonista. Siguiente, ahí está, ¿no? Recuperar todo esto, el Boulevard del RIMAC, el Museo de Ciencia y Tecnología está acá, un módulo de atención al ciudadano, centro de convenciones, ¿no? Y los puentes que unan al centro histórico de Lima. Esto sería San Francisco, esto es el Palacio de Gobierno, esto es Desamparados, ¿no? Los arquitectos hacen cosas bonitas, ¿no? La cosa es que luego se concreten. Este es terrenos del Ejército también, donde también se pensó. O sea, lo que quiero acá es dejar constancia que se hizo muchísima inspección, muchísima identificación de espacios, ¿no? Pero, les adelanto, se hizo pensando en Lima, y no lo hicimos pensando también que podía ser en otras regiones del país. Siguiente. Finalmente, se planteó un proyecto en el espacio del CONCITEC. El CONCITEC tiene un espacio en San Borja, justo frente a lo que era antes Citintec y es ahora Indecopi. 4.000 metros cuadrados donde estábamos, o donde tenemos un proyecto, pero todavía a nivel de inscripción. Ni siquiera tiene proyecto de inversión pública, al que se denominó Espacio Ciencia. Siguiente, ¿no? Un gran museo. Y finalmente lo ahora concreto son nuestras exposiciones itinerantes, nuestras exposiciones virtuales y nuestras exposiciones como esta, que es el mundo de la experimentación en el MUNA, y diferentes propuestas que estamos trabajando con diferentes actores, y uno de ellos es el MAT, para ver si podemos concretar una exposición de este tipo con la colección Castro Mendívil, los módulos recuperados,
ya con un valor no solamente pedagógico, sino también con un valor histórico aquí en Cajamarca. Siguiente. Bueno, estas son conclusiones generales, ¿no? Las conclusiones que yo les había más bien dicho creo que son un poco más aleccionadoras, ¿no? ¿Por qué no se ha llegado a concretar un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en el Perú? Bueno, porque no hemos tenido, pues, esa recepción de los actores de más alto nivel también, ¿no? Imagínense que un presidente se compre esta idea de que el Perú necesita. ¿Por qué se compra esa idea? Porque valora la importancia de la ciencia y dice, vamos a hacer un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Lo tendríamos, ¿no? Pero CONCITEC no es un ministerio, ¿no? Entonces lo que hacemos es impulsar, lo que hacemos es articular. Yo no me canso de hablar de esto porque en algún momento, ¿cómo te llamas? Adrián es nuestro ministro de Cultura en 20 años y él dice, escuché una charla sobre eso y sé que es importante un museo de historia, de ciencia y tecnología, y lo concreta. Y esas cosas ocurren, ¿no? Y así no se acuerde de mi nombre, pero que él se acuerde de que es importante un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y lo haga, con eso habremos hecho muchísimo. ¿Bien? Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Aprovechemos, está Nero para responderles. Los he visto bien, o sea, bien atentos, pero no sé si es que nos estaba entendiendo. Me gustaría que ustedes saber algún comentario desde acá de la sala, alguna consulta. A ver, ¿quién dice yo? Ah, por acá. A ver, Kevin. Gracias, Erika. Neido, yo quería preguntar si regionalmente hay instituciones similares al CONCITEC. Bueno, el CONCITEC es el ente rector a nivel nacional. El CONCITEC hasta este momento, mientras no haya un ministerio, es el ente rector y articula. En algunas regiones se desarrollaron las CONCIREC, algo así, ¿no? Consejos regionales, CORCITEX, Consejos Regionales de Ciencia y Tecnología. Pero obviamente esos consejos regionales de ciencia y tecnología pasan porque los gobiernos regionales valoren realmente la importancia de la ciencia y la tecnología, ¿no? Y hagan iniciativas, hagan actividades para promover la ciencia y la tecnología en sus regiones. Han funcionado muy bien por varios años algunos CORCITEX, La Libertad, Cajamarca, en fin. Pero necesitamos, por ejemplo, que pongan cuarta y avancen más, ¿no? Y eso pasa, recuerden, por que las autoridades, los tomadores de decisión, valoren realmente la importancia, se pongan en esa camiseta. ¿Y cómo valoran más? Porque han recibido más información, ¿no? Y ahí tienen que ver mucho los divulgadores científicos. Los divulgadores científicos son los que van cultivando eso, ¿sí? Los que van acercando esa información, esa importancia de la ciencia y la tecnología. Por eso que cuando ustedes hagan divulgación científica siempre traten de terminar con señalando por qué es importante lo que hacemos, ¿no? ¿Qué cosa buscamos con lo que hacemos? ¿Sí? Porque a la larga es justamente eso, que la posta lo van a tomar los tomadores de decisión. Los tomadores de decisión con una firma, con un proyecto, con destinar un presupuesto, completan todo ese trabajo de divulgación científica, de promoción científica que hacemos nosotros. ¿Bien? Bien, una última inquietud, porque sí, ya nos gana la hora, de acá nos pasamos a la feria, consume lo que Cajamarca produce. A ver, Fátima también es una chica, es una divulgadora. Yo siempre voy a decir, los he invitado, chicos, porque era la sesión para los mediadores del museo, pero yo creo que tener a Neido acá en el museo, tenerlo en Cajamarca, y que ustedes puedan conocer lo poquito que ha compartido con nosotros, porque realmente hay muchas cosas, y que también venga a brindarnos algunas oportunidades que vamos a evaluar en el museo para ver si acá podemos tener algunas de las cosas que nos ha comentado, es bien importante. Bien, Fátima. Buenos días con todos, buenos días ingeniero. Bueno, tenía... Disculpe. Ok, perdón. Ok, historiador. No, dime nada más. Tengo cara de ingeniero, creo, ¿no? De una manera más formal. He trabajado muchos años en el Museo de la Electricidad y con Lucho Repeto.
Y ahí también, ingeniero, y por supuesto que las primeras veces, no soy ingeniero, pero de ahí ya uno se cansa, acepta, ¿no? Ingeniero, ¿qué tal, cómo estás? ¿No? Creo que por el mismo ambiente creo que sería. Sí, más. así es. Y eso seguramente les va a pasar a ustedes también. Tenía una pequeña inquietud o que nos comente. Justo estaba, bueno, mientras terminaba la exposición, había revisado, bueno, quería buscar en Instagram la página de Concitec y al entrar lo primero que me encontré fue que hace 2 horas en Lima el presidente acaba de inaugurar la primera feria de ciencia y tecnología ambiental en Lima, ¿no? Entonces quería saber qué opciones o qué nuevos proyectos tiene Concitec con respecto a ciencia y tecnología ambiental, ¿no? Porque como sabemos es muy bueno avanzar, es muy bueno pensar en el futuro para que seamos un país más desarrollado, pero si no cuidamos el medio ambiente obviamente no vamos a poder avanzar y no vamos a poder innovarnos en nuevas tecnologías, ¿no? Lo más cercano a tecnología, bueno, que recuerdo ahorita en Cajamarca es lo del parque eólico, el proyecto del parque eólico que tenemos, y no sé, quisiera saber qué proyectos tiene con respecto a Concitec. Gracias, Fátima. Muy bien, gracias Fátima. Adelante, Neiro. Yo soy del área de popularización de la ciencia del Concitec, así que te puedo mencionar lo que viene haciendo el Concitec en eso, enfocado en cambio climático, en el tema ambiental, ¿no? Primero, nosotros organizamos la Feria Perú Conciencia, que es en noviembre, que es la gran feria científica del Perú, ¿no? Es multitemática, porque resaltamos todas las líneas de investigación principales para el Perú. El Concitec identifica líneas de investigación prioritarias, y esas son las que en primera línea financia. El Perú necesita mucha investigación en energía, mucha investigación en medio ambiente, mucha investigación en agrobiodiversidad. Entonces el Concitec se fija a esos temas porque son los que más necesita el Perú y eso financia en un primer frente. Obviamente no deja de desatender otros temas, ¿no? Puede ser que un científico venga, yo quiero investigar nanotecnología, ¿no? Bueno, si es nanotecnología aplicada con agrobiodiversidad, todo eso también es interesante. Pero el Concitec, por supuesto, también, ¿no? Se atiende en eso. Entonces, yo sé que Concitec tiene muchos proyectos financiados referentes a contaminación, muchísimos. ¿Y por qué lo sé? Porque nosotros acabamos de presentar la semana pasada el 4º número de la revista Libros y Ciencias dedicado al tema de la contaminación. Y ahí solamente estamos presentando 4 de los proyectos más interesantes que viene financiando Concitec para hacer frente a la contaminación ambiental. Así que entren al Facebook del Concitec, ahí está el enlace, descárguense la revista, lo pueden descargar en sus celulares, no pesa más de 10 megas y es una revista que viene editada junto con la Biblioteca Nacional del Perú. Está en el repositorio del Concitec y está en el repositorio de la Biblioteca Nacional del Perú. Y ojo, es una revista de divulgación científica, quiere decir que está escrita en lenguaje divulgativo. Quiere decir que está escrita en un lenguaje que pueden entenderlo hasta desde el más pequeñito hasta el más grande, ¿no? Eso es lo importante, ¿bien? Y eso en cuanto a acciones de popularización de la ciencia. También nosotros tenemos especial interés y promovemos mucho los clubes de ciencia enfocados a temas de investigación medioambiental. Es importantísimo porque uno de los temas de Eureka también es esto. ¿Y por qué? Porque todo tiene que ver con las líneas prioritarias de investigación del Concitec. El Perú necesita mucha investigación en medio ambiente y por eso es fundamental para el Concitec. ¿Bien? Descarguen la revista Libros y Ciencia. Además yo soy el coordinador editorial. Bueno, nada, Neiro, más bien agradecerte y agradecer acá a los chicos. Yo voy a declarar algo. Yo estoy convencida de que estos chicos que ellos vienen participando de diferentes actividades del museo, son bien inquietos, son curiosos, que son los principios fundamentales para avanzar, pero también son líderes. Entonces ellos, estoy segura de que de acá a algunos años, creo lo dijiste y por ahí preguntaste a Adrián, van a ser ministros, gobernadores, chicos, porque
ese es el camino. O sea, los museos también buscamos que se puedan generar comunidades de aprendizaje y en estas comunidades ustedes sientan que estos espacios contribuyen a las acciones que hacen. Entonces nosotros seguimos con nuestro compromiso desde el museo de apoyarlos. Espero que este tema que han recibido, que Neido ha compartido con nosotros en el trabajo que hacen ustedes, cuando bajan a las escuelas, los sigo en las páginas y digo, qué bonita es el trabajo de estos muchachos. Cuando van a compartir a las comunidades, o cuando están en el barrio, cuando están en la universidad, puedan compartirlo. Y por favor, el museo es su museo. Ya no es el museo de la Asociación Los Andes de Cajamarca, de Newman, es el museo de los jóvenes. Nos queremos contagiar, nos queremos cargar de la energía que ustedes tienen, porque eso va a hacer que esto sea un museo vivo. Entendemos que Cajamarca tiene mucha riqueza histórica, mucha riqueza cultural, pero también tenemos que mirar estos espacios, la ciencia, mirar cómo vamos a construir conocimiento, pero no solo construirlo, que es lo que hacen nuestras universidades y lo hacen muy bien. ¿Cómo hacemos de que la comunidad, desde los niños, desde los más grandes, se apropien y terminen siendo críticos? Y voy a terminar con una anécdota que me ha pasado en esta semana de aniversario que hemos tenido una visita de unos pequeños de jardín de la institución educativa José Sabogal. Él estaba por acá, en este módulo, y yo así toda emocionada, como ustedes ya me conocen, ¡ay, qué te parece el módulo! Me mira y dice, no me gusta. Yo le pondría más tierra si es cerro, porque el cerro tiene suelo, tiene tierra, en mi casa tengo un jardín. Empezó a cuestionarme, y créanme que me alegré un montón. Cuando pasa al laboratorio, los chicos están ensayando y están piloteando algunas actividades, porque vamos a arrancar con una vorágine así de itinerancia sobre ciencia y salud. Hoy más que nunca, lo que está pasándonos en Cajamarca, estamos con esta nueva cuarta ola y es preocupante, ¿no? Pero igual hay que seguir cuidándonos, pero hay que conocer por qué. El mismo niño, es que fue como que adrede, están haciendo un experimento que le llamamos moco superhéroe, ¿no? Moco superhéroe, que tiene que ver qué funcionalidad tiene el moco y cómo es útil para nosotros, a pesar de que a veces decimos, guácala. Entonces le digo, ¿qué te parece? Empieza a estirarlo y me dice, y encima me haces elaborar un moco. Ya, pero bueno, como dicen que es bueno, pues que lo voy a guardar en mi bolsillo. Entonces, imagínense un piti de 4 años. Y que más aún yo creo que esos niños, con ustedes, ahí está nuestra esperanza. La esperanza de Neido, Neido está aquí por su compromiso, porque es parte de una institución, pero también porque tiene esperanza en la gente, en los grupos. Igual el museo y ALAC tenemos esperanza en ustedes, chicos. Y me quedo diciéndoles muchísimas gracias. Es sábado, seguro que ayer hemos juergueado. Y ahora pues para levantarnos temprano, qué pereza, pero aquí estamos porque queremos seguir aprendiendo. Muchas bendiciones. Nuevamente, el Museo de Tierra Interactivo es un museo. Hoy cumplimos 4 años y lo estamos celebrando con ustedes. Gracias a ustedes, este museo se va nutriendo día a día. Hace un mes atrás, si no me equivoco, Rajucac tuvo acá su tómbola por el tema del cuidado del ambiente. Los chicos de Mautas Mineros también están planificando sus acciones. Siéntanse libres, coordinémoslos y aquí, el museo es vuestro. Muchísimas gracias, gracias Neido, muchas bendiciones, muchas gracias. Gracias. ¿Aquí? Donde tú digas. Aquí creo, aquí. Claro. A ver si me